Bienvenidos a Confesiones 23. ¿Soy yo el malo por echar a mi hijo porque es adulto y necesita salir del nido? Yo, un hombre de 46 años de edad, tengo 3 hijos biológicos, un chico de 27 años de edad, otro chico de 19 años de edad y una chica de 10 años de edad. Mis 2 hijos los tuve con mi primera esposa, que falleció, y mi hija la tuve con mi segunda esposa, una mujer de 39 años de edad. También tengo una hijastra de 14 años de edad. Actualmente vivo con mi esposa, hijastra, hija e hijo menor. Nuestra casa tiene técnicamente 4 dormitorios, pero convertimos el pequeño trastero en una sala de estudio. Eso deja 3 dormitorios de tamaño decente. Aquí está el dilema: ambos estamos de acuerdo en que mi hijastra debería tener su propia privacidad de mi hija dada la diferencia de edad, pero no tenemos otra habitación. Mi hijo mayor se mudó a los 18 años con el apoyo mío y de su madrastra. Tenía un trabajo a tiempo parcial desde los 15. Alquiló un piso, se destacó en la escuela y la universidad, y ahora tiene un trabajo bien remunerado en una casa decente. Estoy muy orgulloso de él. Mi hijo menor tiene 19 años y nunca ha trabajado un día en su vida. No tiene aspiraciones y no se postuló a la universidad. Eve intentó innumerables veces explicarle que no puede vivir con nosotros para siempre y que necesita conseguir un trabajo. Pero carece de toda motivación para ello. Cuando tenía 18 años le dije que ya tenía suficiente y que si no se había ido de casa cuando cumpliera 19 años, faltaban 6 meses, pondría todas sus cosas fuera de la casa y lo dejaría afuera. Esperaba que eso le hiciera conseguir un trabajo, pero no lo hizo. Lo dejé fuera el día de su cumpleaños, le di 5,000 libras esterlinas, la misma cantidad que le di a mi hijo mayor cuando se mudó, y le dije que le había advertido que esto sucedería. Ha pasado aproximadamente un mes y no se ha puesto en contacto en absoluto. Para mí, esto no se trataba solo de la habitación, sino también de lograr que mi hijo sobreviviera solo. El dilema de la habitación era solo un clavo en el ataúd. Mi esposa piensa que quizás fui demasiado duro con él, pero le dije que tiene que aprender cómo funciona el mundo real. Algunas personas en mi familia piensan que soy el idiota por echarlo, porque todavía podría estar de luto por su madre. Otros dicen que no porque finalmente estoy poniendo mi pie firme. Mi hermano me dijo específicamente que soy un idiota y cómo podría hacerle eso a mi propio hijo. Entonces, ¿soy yo el malo? Edición. Quería decir un par de cosas para aclarar algunas cosas. Primero, no soy el mejor corrector de pruebas y me di cuenta de que accidentalmente dije que no le di a mi hijo menor los $5,000. Obtuvo los $5,000, junto con el dinero que había ahorrado antes de ese momento, de cumpleaños y Navidad, etc. Y esto se solucionó en la publicación. En segundo lugar, traté de llevar a ambos hijos a terapia mientras su madre tenía una enfermedad terminal y una vez que ella falleció. Mi hijo mayor estuvo de acuerdo, mi hijo menor se negó a ir después de su fallecimiento. Traté de convencerlo de que sería mejor para él si fuera, pero siguió negándose. La oferta para que él fuera a terapia siempre ha estado abierta desde entonces, e incluso ahora la pagaría si decidiera ir. Admito que echarlo en su cumpleaños fue cruel y no fue la mejor manera de hacer las cosas, pero si no lo hubiera hecho, creo que habría dado por sentado lo que dije y habría seguido viviendo con nosotros, sin buscar trabajo, ni trabajando, ni en la escuela. Finalmente, la situación del dormitorio, el pequeño trastero que convertimos en estudio, es muy pequeño. No cabe una cama infantil estándar y mucho menos una cama individual para adultos. Por eso decidimos convertirlo en un estudio para que las niñas tuvieran un espacio tranquilo mientras estudiaban. Actualización. No sé si alguien verá esto o si alguien estuvo interesado en cómo se desarrolló la cosa, pero allá vamos. Hola chicos, ha pasado un minuto. Hace unos 8 meses hice una publicación en este sub explicando la situación con mi hijo menor. Pensé que ya era hora de una actualización. Si lees algunos de mis comentarios, ya sabrás que tenía la intención de conseguirle un trabajo sin que él supiera que le conseguí el trabajo. Le pregunté a mi amiga quién era dueña de un pub y ella le dio el trabajo además del piso encima del pub como hogar temporal. Yo estaba pagando el alquiler. En pocas palabras, funcionó y trabajó en el pub durante unos meses, hasta que lo despidieron y lo echaron.
Mi hijo mayor encontró mi publicación original y me dijo que omití muchos detalles importantes sobre mi hijo menor y los eventos en general, que según él me pintaron como un idiota y a mi hijo menor como un ángel. Le dije que aunque mi hijo menor tiene defectos, no es malvado. Como resultado, tuve una discusión con mi hijo mayor. Mientras mi hijo menor estaba trabajando en el pub, lo llamé, todavía pagué su factura de teléfono, y le dije que podía volver a mudarse, ya que le prometí que podría quedarse si encontraba un trabajo, pero él dijo que no. Necesitaba hacerlo porque entonces tenía su propia casa. Cuando lo despidieron me llamó y le dije que podía regresar si seguía buscando trabajo. Estuvo de acuerdo. El problema de la habitación ya no era un problema, porque nos mudamos por razones no relacionadas. La gente estaba convencida de que mi hijo mayor podía quedarse en la sala de estudio, pero no parecía entender que era apenas lo suficientemente grande como para caber en un pequeño escritorio y una silla, no cabía en una cama o un colchón. Él se mantiene fiel, cumplió su palabra y empezó a trabajar a tiempo parcial en una tienda para ahorrar dinero. No le cobramos alquiler ni comida. Ahora mi hijo mayor no me habla, porque dejé que mi hijo menor se volviera a vivir y mi hijastra se está poniendo del lado de mi hijo mayor. Mi esposa también se inclina hacia ellos, pero es más neutral, y a mi hija no le importa lo más mínimo. Se está calmando y espero que todo se calme entre ellos pronto. Solo una nota final sobre esta actualización. Algunas personas en mi publicación anterior creyeron que le fui infiel a mi esposa en sus últimos días. Nunca podría imaginarme haciéndole eso. Mi esposa actual y yo nos conocimos poco después de que mi primera esposa falleciera en un grupo de apoyo para cónyuges en duelo. Terminamos encontrando consuelo el uno en el otro y mi hija nació de una cosa única. No nos casamos hasta mucho después. Ambos reconocemos que amamos inmensamente a nuestros primeros cónyuges y tenemos fotos de mi primera esposa y de su primer esposo en nuestras paredes en recuerdo. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la situación, intentaré responder tantas como pueda. Dada la diferencia de edad entre sus hijos, es posible que su hijo menor haya necesitado un enfoque diferente para iniciar un proceso de curación. ¿Buscaste terapia o te aconsejaste sobre cómo abordar esto adecuadamente con tus hijos? No fui a terapia o asesoramiento después del fallecimiento de mi difunta esposa. Simplemente no es el tipo de persona que soy. Pero sí lo entiendo y lo valoro como algo importante, por eso animé a ambos hijos a ir. El hijo mayor, a pesar de ser todavía un niño, quería ir a un terapeuta de adultos porque sentía que los terapeutas infantiles eran condescendientes. Lo resolvimos y nos comprometimos con lo que podíamos hacer. El hijo menor pidió tiempo libre en la escuela, acepté, pero él rechazó todo lo demás. Lo convencí de ir a terapia una vez y regresó llorando para no volver a enviarlo nunca más. Pasó unos 6 meses fuera de la escuela y pasó la mayor parte jugando videojuegos. Me parece que cuando proporcionó a sus hijos las herramientas que consideró suficientes para afrontar la situación actual, pero se negó a hacerlo. Una parte del proceso. De lo contrario, no puedo entender por qué su hijo estuvo solo durante su única sesión de terapia, siendo un niño probablemente menor de 10 años. Lo mismo ocurre con la decisión de dejarlo quedarse en casa durante 6 meses sin mayor asistencia terapéutica. Los niños no son aptos para tomar estas decisiones, deberías haberlo hecho. Si hubiera acudido a usted con un tobillo roto, su opinión sobre el proceso de curación necesario no habría importado, sin importar si le dolía o no. Tratar un trauma emocional en la psique en desarrollo de un niño de manera diferente crea dudas sobre su proclamada comprensión de la terapia. Puede que me equivoque y solo puedo usar la información que tengo, y tal vez esto no tenga ninguna relación y tu hijo menor simplemente no es ambicioso ni perezoso por naturaleza y necesitaba una patada en el trasero. Pero a mí me parece que su hijo menor tiene un trauma no resuelto. También puede haber un sentimiento de inutilidad y resentimiento en sus esfuerzos porque nunca podrá compararse con el hijo mayor, del que estás muy orgulloso y dedicaste un párrafo entero a escribir lo bueno que es. Solo motivo de reflexión para conversar con su hijo menor más adelante cuando el polvo se haya asentado. Concluyo que al final castigaste a tu hijo por tus errores paternos. La situación habría justificado un enfoque más matizado. Aprecio que no seas completamente insensible, gracias.
Supongo que tienes razón en que esperaba mucho de mi hijo menor, es posible que lo haya comparado mucho con su hermano mayor, que era mucho más maduro emocionalmente cuando tenía la edad de mi hijo menor, eso es mi culpa. Le ofrecí ir con él a la terapia, él se negó y le pidió a su hermano que fuera con él, su hermano estuvo de acuerdo, no tuve ningún problema con eso. Al parecer el terapeuta le pidió a su hermano que saliera un rato de la habitación para hablar específicamente con mi menor, pero mi hijo no estaba cómodo y empezó a llorar y gritar y mi mayor me llamó para que los recogiera temprano y así lo hice. Me rogó que nunca tuviera que regresar, no podía decirle que tenía que regresar después de la angustia en la que lo vi. Intenté sutilmente sugerirle terapia durante esos 6 meses, pero la idea lo angustió y molestó. Irónicamente, ahora no le agrada a su hermano, no por todo el asunto del hijo favorito, realmente no podría amar a uno más que al otro, sino por un incidente no relacionado cuando el hijo menor tenía 14 años. En ese tema, estoy orgulloso del hijo mayor porque prácticamente crió a mi hijo menor, porque no pude decirle que no a mi hijo menor después de que mi esposa falleciera, le dije que no fuera el segundo padre de mi hijo menor, porque no necesitaba ese tipo de responsabilidad cuando ya hay tanta presión sobre él, pero insistió y mantuvo sus calificaciones y su trabajo de medio tiempo. Estoy muy orgulloso del hombre que es y no puedo culparlo en absoluto. El hijo menor abandonó la escuela a los 16 años, consiguió un puesto de aprendiz, lo dejó y desde entonces vive con nosotros sin hacer nada. No comparo sus fortalezas, no tendría sentido porque sus fortalezas están en diferentes áreas. El hijo mayor examinó sus puntos fuertes y, a pesar de mis esfuerzos, el hijo menor se negó a aprovechar los suyos. Entre la discusión donde le dije que le daría 6 meses para irse y cuando lo eché, nada cambió en su comportamiento. Por eso seguí adelante. Tienes razón, probablemente fui demasiado duro con él, pero no veía la manera de que me escuchara sin medidas extremas. Nuevamente gracias por su cortesía en su respuesta. Realmente lo aprecio. Entonces, 4 dormitorios. Solía ser, un para usted y su esposa, un para el hijo mayor, un para el hijo menor, un para las 2 niñas. O fue un para 2 hijos, mayor diferencia de edad, pero bueno, la privacidad es solo para niñas, un para ti, 2 para niñas, uno para dormir, otro para estudiar y tener privacidad. Y ahora las chicas necesitan 3 habitaciones, una para cada una y otra para estudiar. ¿Qué edad tenía su hijo cuando murió su madre? ¿Cuántos años tenía cuando tuviste una nueva novia? ¿Qué edad tenía cuando se mudaron juntos y o se casaron? Cuando murió mi primera esposa, mi hijo menor tenía 6 años, mi hijo mayor tenía 14. Comencé a ver a mi esposa actual aproximadamente 3 años después, la hija tuvo un accidente al principio, y nos mudamos juntos al final del embarazo de mi esposa. Cada hijo tenía su propia habitación y mi hijastra estaba en una cuna, en el trastero. Mi hijo mayor tenía 17 años y se mudó al año siguiente, cuando mi hija tenía unos meses. ¿Has intentado ponerte en contacto con él? Esta no parece una situación en la que, si le das espacio, se comunicará contigo por su cuenta. Si quiere acercarse a mí, puede hacerlo, es un adulto y se acercará si quiere. Sé dónde está, todavía pago por su teléfono y su teléfono tiene un rastreador. Sé que es él porque mi hijo lo controla encubiertamente sin que él lo sepa, el hijo menor no se lleva bien con el mayor. Tengo un amigo, que mi hijo menor no conoce, que es dueño de un bar y un departamento encima. Los inquilinos se mudaron recientemente y, como tal, tienen una vacante. Me acerqué a ellos cuando descubrí que mi hijo asiste a ese bar con bastante frecuencia, junto con otros bares de la zona, y les preguntó si podían darle un trabajo, el salario mínimo para su edad, y dejarle vivir en el piso de arriba si yo pagaba el alquiler, con la condición de que no le dijeran que estoy el que paga por ello, y que cree que se le permite vivir porque trabaja por un salario más bajo. Ella estuvo de acuerdo, pero aún no lo ha visto esta semana. Está bien, mi hijo mayor lo revisó ayer. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete, es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.